Bueno, gente, ¿qué tal? Es el momento de hablar de los estadios del fútbol paraguayo y sus falencias y ventajas, ¿verdad? En cuanto a la parte positiva del estadio de Guaraní, su gramado, su empastado, en un buen estado, siempre se debe correr bien el balón, sin imperfecciones. Pero en cuanto a lo edilicio, solo tiene dos graderías y aparte no hay una continuidad en ellas. Hay el tobogán, está en la gradería de la preferencia y del otro lado las plateas. Y no tienen graderías a ambos costados. Creo que como la historia de Guaraní debería de tener un estadio mínimamente de 15.000 personas, pero tal cosa no ha hecho la directiva anterior ni la actual. Vamos a estadio nacional, un estadio remozado, que ahora por fin tiene en los cuatro sectores de la cancha, área norte, sur, platea y preferencia, un estadio que tiene la desventaja de ser muy chico en cuanto al gramado. Tiene las medidas mínimas para un campo de juego de fútbol. Eso sí, el empastado no podemos envidiar nada, está en buenas condiciones. Vamos a estar Defensor del Chaco, está en la Liga Paraguaya de Fútbol, o sea, Asociación Paraguaya de Fútbol en la actualidad, Liga Paraguaya de Fútbol en épocas anteriores. Aquí es local la selección paraguaya en las eliminatorias muy regularmente. Se suelen jugar clásicos, aunque de último tiempo no ha sido así. Y lastimosamente de repente usan equipos como Tacuarí y Resistencia como local en partidos innecesarios este estadio y lo dejan vacío para partidos importantes. El estadio General Pablo Rojas, la Nueva Olla. Ese estadio Cerro Porteño, el estadio más moderno del Paraguay, que ya fue sede de la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe. Posee todas las medidas preventivas de seguridad, tiene cámaras en todos sectores, es un estadio coqueto, tiene todas las butacas en todo el sector de la cancha, entre otras cuestiones. La cancha de Libertad es un estadio coqueto al igual que el de Nacional, el Tigo La Huerta, en donde se ve un gramado luego de mucho tiempo muy bello, donde la pelota corre muy bien y se puede desplegar un fútbol importante. Lo que tiene como falencia es que es muy chico para las condiciones que pide la Conmebol. Y en la mayoría de las oportunidades Libertad tiene que salir del Tigo La Huerta para poder jugar partidos internacionales, cosa que es una parte negativa para el club Libertad. Vamos con el estadio del Club Sudamérica, que es un estadio comodín para los equipos que no tienen canchas en condiciones, que son Tacuarí, Resistencia y Ameliano. Tacuarí no tiene las condiciones para hacer un estadio profesional, por eso no tiene que apelar a jugar en la cancha de Sol de América, el Defensores, o de repente ir a jugar a Villa Alegre o el Antonio Aranda. Lo mismo Resistencia y también Ameliano. Es un estadio muy lindo, coqueto y grande para ese tipo de equipos. El estadio del Club Olimpia, un estadio que se ha remodelado en cuanto a butacas, se ha vuelto a pintar. Pero en este último tiempo ha tenido problemas con el empastado, cosa que Chiquiar se ha pedido que se cierre el estadio para poder trabajar en ello, porque la verdad está horrendo el empastado del tío Manuel Ferreira. Me parecía una vergüenza eso, porque Olimpia es un club grande y debería tener en buenas condiciones su estadio, principalmente porque aquí se quiere hacer fuerte de local a nivel del torneo local justamente. El estadio Sportivo Luqueño, un estadio en donde el empastado no es tan digno para la primera edición del fútbol paraguayo. Tiene tres graderías en condiciones, es decir, ya habilitadas, pero una gradería no está habilitada debido a la situación de dejadez de las últimas comisiones directivas del Cure Luque, del Azul. Y esta comisión directiva está trabajando en ello para poder habilitar de nuevo todos los sectores del estadio y esperemos que mejoren su empastado, que se ve muy deteriorado en los partidos de fútbol de primera edición. El estadio Villa Alegre, un estadio que no se terminó todavía, está en su fase 1. Es un estadio para 15.000 personas que se preparó justamente para ser una sede alternativa para partidos como final de Copa Paraguay, de repente algún clásico, pero con 15.000 personas muy difícil que se lleve allí en Encarnación aún, a no ser que sea un clásico de verano. Se debe continuar este estadio y llegar a las 30.000 personas mínimamente para poder recibir este tipo de partidos.
El estadio del 3 de febrero en Ciudad del Este, un estadio que se está utilizando después de mucho tiempo, que tuvo la remodelación este último tiempo de su empastado, su cambio de luces a luces LED. Se volvió a pintar todos los sectores de la cancha, pero creo que a veces le falta una remodelación en las esquinas de cada uno de los sectores de la cancha en cuanto a las gradas y poder así llegar mínimamente a 30.000 personas sentadas en este estadio. Vamos con el estadio Carabendí, el estadio del General Caballero de Juan León Mallorquín. Un estadio muy coqueto, muy lindo, que creo que se debería mejorar un poquitito más empastado en cuanto a la lumínica en buenas condiciones. Creo que es una gran plaza para el Rojo de Mallorquín a la hora de recibir a equipos como Cerro y Olimpia en caso que quiera jugar allí, o si quiere recordar más, ir al estadio Antonio Aranda. Eso es todo, muchas gracias y espero en sus comentarios saber cuál es el estadio mejor en cuanto a condiciones e infraestructura según su opinión. Chao, chao.